Nación Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. La novela Matos. En los próximos minutos el empresario llegará extraditado de España a responder ante la justicia colombiana por un escandaloso prontuario. Atención. Ministerio de Salud presentó nueva aplicación que no solo almacenará la información de cada paciente relacionada con la pandemia, sino sobre su condición general de salud. En Cali las autoridades trabajan para aumentar a un 75% de la población vacunada. Se exige el carnet de inmunización en cada uno de los establecimientos comerciales. En minutos, desde la capital vallecaucana, aquí en RTVC Noticias, conectados 24/7. A un paso de ser ley de la República, iniciativa que prohíbe llamada y chat del jefe fuera de los horarios. Atentos, les explicamos las excepciones. La Ruta del Magdalena nos trajo hoy al municipio de Pitalito en el Huila. Tenemos muchas cosas para contarles, entre ellas la problemática por la represa El Quimbo. Ampliación en minutos. Cancillería entregó nuevos detalles del trámite del pasaporte que ahora se podrá hacer por internet. Congreso Andicom en Cartagena, la cita más importante de la tecnología. En momentos analizaremos las conclusiones de la sesión inaugural y por qué líderes destacan a iniciativas como Profe en tu Casa de Señal Colombia. La economía colombiana creció 13.2% y los cafeteros celebran precio récord de la carga. Esperen nuestro bloque de economía. Somos el noticiero de las regiones. Les contaremos la historia de los jóvenes santanderianos que cumplirán el sueño de ir a la NASA. Noticias del mundo. Condenado el chamán, el extremista que vestido como vikingo irrumpió en el Congreso de los Estados Unidos. Y en deportes, con la calculadora en la mano, analizamos por qué Colombia sigue clasificada y qué debe pasar en las próximas fechas para no perder el cupo. Además, deportistas que buscan apoyo. Que es un logro muy grande porque Colombia está creciendo en el voleibol y pues nosotras ya hicimos historia con llegar a clasificación mundial. Ellas son voleibolistas, se clasificaron al Mundial Sub-19 en Tailandia y buscan el dinero para poder competir. Y después de la venta de uno de los cuadros de Frida Kahlo, Diego y yo, esta artista mexicana se convirtió en la más valorada por el mercado. Más adelante en Cultura les cuento más. Iniciamos con información judicial porque el empresario Carlos Matos está a punto de llegar al país extraditado de España para responder ante la justicia. La diligencia se dio hoy de manera sorpresiva y tras un largo proceso de cerca de 3 años. Aquí en Colombia, recordemos, es acusado por supuesta corrupción judicial en medio de un caso por la representación de la marca Hyundai en el país. La extradición de Carlos Matos está en trámite desde 2018, pero recursos judiciales presentados por su defensa habían demorado el proceso que inició luego de ser acusado por presunto soborno a funcionarios judiciales para favorecer un proceso de la empresa Hyundai, de la que era accionista y representante oficial en Colombia. Matos se refugió en España, según él, por cuestiones delicadas de salud, pero la Fiscalía colombiana pidió su extradición. La Oficina Central de Interpol de Colombia envió a 2 mayores y un mando ejecutivo de Interpol para recibir a Carlos Matos, quien es solicitado por la Fiscalía Séptima de Bogotá por 3 delitos. Cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo y daño a un sistema informático son los delitos por los que será judicializado. Las autoridades en Madrid exigieron el acompañamiento de un médico. La DIJÍN acreditó un médico que también es oficial de la policía entre los custodios que lo recibieron en Madrid para traerlo hacia Bogotá. Además, el gobierno de España estudia otra solicitud de extradición del gobierno colombiano. Esta petición fue aprobada por la Audiencia Nacional, pero está pendiente de resolver un recurso de súplica. Luego de ser buscado en 194 países de Interpol con circular azul y roja, sobre las 8:40 de la noche está previsto que el vuelo en el que viene custodiado por la policía colombiana aterrice en la pista del Dorado en Bogotá. Y hoy el ministro de Salud anunció una nueva aplicación en la que cada colombiano deberá registrar información personal relacionada con vacunas y también pruebas PCR.
pero además también deberá consignar datos sobre el estado de salud en general. El anuncio se hizo en Cartagena, en el Congreso de Andicom. Luisa Barberi, nuestra enviada especial, está allí para ampliarnos esta información. Hola, Luisa. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Bueno, yo les cuento que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, inició su participación en Andicom 2021 de manera muy efusiva, y esto al ver que cerca de los 2.500 visitantes que tiene este congreso este año están vacunados, pues era un requisito fundamental presentar el carnet de vacunación para poder ingresar, y este se convirtió en el escenario perfecto para, como ustedes lo mencionaban, lanzar esta aplicación, este aplicativo MinSalud Digital, donde las personas podrán consultar no solo información de la pandemia, como el certificado de vacunación COVID, pruebas PCR, sino también otros aspectos en salud. De acuerdo con el anuncio, se trata de una herramienta fundamental en tiempos de pandemia. En la aplicación se podrá hacer un seguimiento y control de la salud, acceder a certificados electrónicos, radicar quejas o realizar otros trámites. La posibilidad de descargar su registro de vacunación, va a tener la capacidad de descargar el registro de vacunación de los niños del programa regular de vacunación, descargar su certificado de las pruebas de PCR que se tomen. Esta herramienta será implementada mientras se sigue adelantando en simultánea la historia clínica electrónica en el país. Nosotros tendremos la plataforma tecnológica de pilotaje completamente habilitada, tenemos la base normativa para lo que es el intercambio de datos y tendremos las guías técnicas de operación de la historia clínica. Según el ministro, no están en riesgo los datos personales. El tratamiento seguro de datos, que es probablemente lo que más hemos avanzado durante los últimos años, y en particular todo lo que implica la Big Data y la privacidad de la información. La tecnología e inteligencia artificial se han convertido en temas trascendentales como el manejo de la pandemia y aplicativos que han permitido realizar un monitoreo y seguimiento permanente. Este aplicativo es una evolución de Corona App, que contaba con 6 millones de usuarios activos, así que a partir de la próxima semana usted podrá descargar el aplicativo MinSalud Digital en iOS o Android. Yo por el momento esa es toda la información, pero nos vemos en minutos para contarles cómo avanza el Congreso Andicom aquí en Cartagena. Y a propósito de vacunas, se acercan las fiestas de fin de año y una de las ciudades que tiene el calendario más cargado de eventos para el cierre del 2021 es Cali. El gran reto es subir las cifras de vacunación por encima del 75% de vacunados. Conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Hola Carlos, buenas noches, adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Y las autoridades continúan intensificando las jornadas de inmunización en los diferentes sectores de la ciudad. De hecho, durante este fin de semana se llevó a cabo el Festival por la Vida, donde se vacunaron a más de 20.000 personas. Sin embargo, esto no contribuyó para llegar a la meta del 75%. Por eso, la disificación de los funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali en los diferentes establecimientos comerciales. Se exige el carnet de vacunación para poder ingresar a bares, a restaurantes, a discotecas y también a eventos deportivos. El alcalde del distrito le ha hecho una solicitud al Ministerio de Salud para que permita la ampliación del aforo en estos establecimientos de un 100%. El compromiso de los comerciantes es ese, exigir el carnet de vacunación y continuar con los protocolos de bioseguridad. En Cali hay más de 60 eventos masivos para lo que queda del año. Se incluye los Juegos Junior Sub-21, el Festival Petronio Álvarez y la Feria. Por eso se hace necesario que asistentes estén vacunados. La estrategia de la alcaldía es fortalecer estos eventos con la condición de que la gente tiene que presentar el carnet de vacunación. A pesar de que no se ha llegado al 75% de la inmunidad de rebaño, se trabajan en las diferentes estrategias de vacunación masivas en los megacentros y puntos de inmunización. Yo me apliqué apenas la primera dosis, entonces sí, ya me vacunaron, acá fue súper rápido. Está muy organizado acá el proceso. Según cifras oficiales, hasta el momento en Cali hay más de 2.600.000 vacunados, lo que representa un 68%. Dueños de bares, restaurantes y discotecas son conscientes de la necesidad de exigir el carnet para llegar al aforo del 100%. Hemos agrandado espacios, hemos implementado la bioseguridad de la mejor manera
y hemos hecho una inversión cuantiosa en términos de escenario. Algunos consideran que aún hay apatía al proceso, a pesar del intenso llamado de las autoridades. También están exigiendo para no poder entrar a algunos lugares y pues también es para la salud y el bien de uno. Las comunas 10, 17 y 19 son los sectores en Cali con el mayor número de vacunados. Las autoridades de salud de Cali reiteran el llamado a los habitantes de la ciudad para que asistan a los megacentros y a los diferentes puntos de vacunación. Se espera que en lo más pronto posible ese 75% se llegue con estas estrategias de inmunización que adelantan las autoridades municipales. Información a esta hora en el centro de la capital del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, gracias. Esperemos que, por supuesto, las autoridades locales logren llegar a esa meta. Y vamos a revisar de una vez las cifras de vacunación a propósito de este tema, porque en Colombia se han aplicado ya 51.955.048 dosis contra el COVID-19. Y por otra parte, ya son 22.989.636 personas que cuentan con su esquema completo de vacunación. Por otro lado, han sido suministradas ya 621.443 dosis de refuerzo. Ahora vamos a ver cómo están las cifras, pero en torno a la pandemia. Hoy en Colombia se reportan 2.257 casos nuevos y lastimosamente fueron 41 las personas que fallecieron en las últimas horas. El total de casos activos para hoy es de 13.615. Y seguimos en las regiones porque la ola invernal que vive el departamento del Cauca tiene en alto riesgo a decenas de familias en las riberas del río Mazamorras, en jurisdicción del municipio de Sucre. Rubén Zúñiga de la Radio Nacional de Colombia nos amplía la información. Los campesinos, que son los más afectados, pues no pueden sacar sus productos agrícolas, piden de una vez por todas estas problemáticas de vías cada vez que llueven sean solucionadas. Es un tema ya de muchos años, venimos trabajando en obras de mitigación, se han venido haciendo estas obras, pero no ha habido una solución porque este tema pues requiere de mucha inversión. Le estamos haciendo saber a la gobernación y al Estado el olvido que somos nosotros como campesinos, las vías que verdaderamente estas no son vías sino son trochas. Queremos que nos ayuden a mitigar este problema que tenemos en el caso de la vía. Tanto ciudadanos locales como las propias autoridades del municipio de Sucre coinciden en que son años de abandono de las vías de esta localidad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y a propósito de la ley de derecho de desconexión laboral, le pregunto, Mateo, ¿lo han llamado a las 2, 3 de la mañana en alguno de sus trabajos, en su vida periodística, su jefe? Afortunadamente aquí no. No, pero anteriormente. Pero anteriormente sí, la verdad es que sí tuve llamadas a deshoras, a horas en las que en verdad uno definitivamente está en otras cosas, está durmiendo, está con la familia o en otros momentos en donde no tendría por qué estar absolutamente pendiente de cosas laborales. Muchas personas se están quejando precisamente de esas llamadas, de esos WhatsApp, de esos correos electrónicos por cuenta de los jefes. Por eso es que el Congreso aprobó en último debate la denominada Ley de Desconexión Laboral. La iniciativa busca frenar a esos jefes que no respetan los horarios. Según el proyecto aprobado por la plenaria del Senado, los trabajadores no podrán recibir ningún tipo de comunicación relacionada con su trabajo por fuera de su horario laboral. De esta manera, los trabajadores colombianos tendrán el derecho legítimo de no recibir llamadas, WhatsApps, correos electrónicos, ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con tareas laborales fuera de la jornada laboral. Esto sin que el empleador pueda tomar acciones en contra del trabajador, llámese memorandos, despidos. Los ciudadanos se mostraron de acuerdo con la nueva ley aprobada por el Congreso. Me parece excelente, toda vez de que hay empleadores que abusan y pues realmente en pandemia se vio muchísimo. El trabajo en casa a veces como que se multiplicó. La verdad me parece súper porque pues se veían casos en los que el jefe llamaba al empleado en horas que no eran laborales y obviamente eso no era remunerado dentro de la nómina o dentro del horario del trabajo. Le interrumpe a uno pues su espacio libre, eso es lo que voy. Entonces sí me parece muy correcto. Dependiendo del trabajo que desempeñemos, ahora que en algunos momentos sí se requiera de que pronto el jefe le envíe un mensaje fuera del horario laboral. El proyecto pasa a conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes para que posteriormente sea sancionado por el presidente de la República.
la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Estamos muy cerca de concluir esta gran iniciativa informativa de los medios públicos de Colombia. El fin de semana estaremos en el nacimiento del río, la Laguna de la Magdalena. Y antes de saludar a nuestro enviado especial de RTVC Noticias, revisamos el recorrido contracorriente del río. Zarpamos, recordemos, el pasado 2 de noviembre de Barranquilla rumbo a Prato y de allí navegamos a Mompox. La ruta nos llevó posteriormente por El Banco, por Barrancabermeja, rumbo al Magdalena Medio, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y La Dorada. Luego llegamos a tierras de Tolima y Cundinamarca, Honda, Guaduas y Girardot. Nuestra ruta por Huila nos llevó por el Espinal, por el Guamo, por Natagaima, Neiva, Garzón y hoy estamos en Pitalito, Huila. Pitalito, así que inmediatamente contactamos con John López, lo saludamos y le preguntamos por las novedades de la ruta, ¿qué más se han encontrado? Hola Mateo y Patricia, muy buenas noches para ustedes. Ustedes ya lo dijeron, llegamos hoy al municipio de Pitalito, en el suroriente del departamento del Huila, una tierra caracterizada por ser la mayor productora de café en todo el territorio colombiano. Y si hablamos del río Magdalena, tenemos que hablar de cosas no muy positivas. Primero por el tema de la contaminación que se vive en esta zona del Alto Magdalena y segundo por la situación difícil que están viviendo los pescadores, sobre todo por el tema de la represa El Quimbo. Ellos aseguran que la hidroeléctrica encargada de la represa estaría afectando la economía en sus bolsillos y de sus familias, que no estarían cumpliendo con lo que se pactó en las mesas de diálogo. Nuestra compañera Paola Rojas habló con los pescadores y pudo evidenciar la difícil situación que están viviendo. Veamos. Fue un despojo de la memoria, fue un despojo del territorio, fue un despojo de la riqueza, tanto cultural y territorial que tiene la gente. Así describe Azul, esta joven cantante tradicional, a uno de los proyectos de energía eléctrica más importante, pero a la vez más polémico del país, la hidroeléctrica El Quimbo. Con su guitarra al hombro y el Magdalena de fondo, describe lo que para ella dejó la construcción del megaproyecto en todo el corazón del departamento del Huila. Es triste ver cómo cientos de aves y de animales y de microorganismos y de cosas que tal vez no seamos tan capaces de entender se quedaron sin su hábitat. Y en esta región no solo ella lo piensa. Yo que soy prácticamente nativo de Gigante, bajar ahí a la honda y ahorita mirar ese espejo de agua ahí. Han pasado 6 años desde la entrada en operación de la hidroeléctrica y Rigoberto Figueroa aún no se acostumbra a no tener el Magdalena de frente. Y ahorita ya va uno y no encuentra sino ese espejo de agua y esto así, a maleza, por lo menos cuando la merman, no encuentra sino pura chamisero. Rigoberto pesca casi desde que aprendió a caminar. Creció en esta zona, a orillas del Río Grande de Colombia. Según dice, la pesca ya no es la misma. Anteriormente se cogía el pataló, el peje grande, cucha. Y su actividad económica ahora depende únicamente de la mojarra negra, un pescado mucho más barato en el mercado. 3, 4 días, se hacía uno los 300, 400 mil pesitos. Ahorita se está sacando unos 100 mil pesos, 150 mil. El Quimbo tiene influencia sobre 6 municipios del centro y occidente del Huila, con 8.500 hectáreas de espejo de agua cuando está en su nivel máximo. Crítica la situación. Lo que está dando el embalse únicamente para medio subsistir. A su lamento se le une Leonte Muñoz, artesano y pescador del municipio de Garzón. ¿Se sienten olvidados ustedes? Más que olvidados. Pero aquí, en la zona de influencia de esta enorme represa construida sobre el río Magdalena, no solo los pescadores se consideran afectados. No había nada. Vivíamos del Magdalena, era todo para nosotros porque el río es vida. Estela Gutiérrez es lideresa de la región y una de las tantas propietarias de las tierras adquiridas por Emgesa para la construcción de este enorme espejo de agua. Según dice, desde el año 2015 fueron muchas las familias de los municipios de Gigante y Garzón que se vieron obligadas a entregar sus fincas y fueron reasentadas por Emgesa en urbanizaciones como esta. Uno no niega que las casas están bien construidas, que la comunidad quedó presentable,
pero desafortunadamente la gente no vive de lamber paredes. La gente vive de su trabajo. Según Estela, la empresa entregó estas casas y tierras para cultivar, pero al parecer olvidó un detalle. Nos devolvieron las tierras, pero no tenemos el riego. O sea, no tienen cómo cultivar. No hay cómo cultivar porque si no hay agua, ¿qué se produce? Así lucen algunas de las parcelas adjudicadas a las familias que vivían a orillas del Magdalena y que entregaron sus tierras para la construcción de la represa El Quimbo. Como ustedes las ven, abandonadas, sin cultivos y llenas de maleza. Al respecto consultamos a Enel Emgesa y que pronto se espera reiniciar con las obras del riego faltante. Sencillamente nos quitaron todo nuestro proyecto de vida. Estamos viviendo como por vivir. Pero eso sí, sin la intención de dejar de luchar por lo que dicen es la memoria de su pueblo. Definitivamente esta ha sido una travesía o una ruta llena de contrastes, y es que mientras la situación está bastante complicada en esta zona del Alto Magdalena, los pescadores del Atlántico están de plácemes debido a un anuncio que fue hecho en las últimas horas y que les permitiría mejorar su productividad. Por eso hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera María José Martínez en Barranquilla. María José, buenas noches, cuéntenos cuál es esa buena noticia que recibieron los pescadores. Buenas noches, John y televidentes. Los saludo desde el Gran Malecón del Río en Barranquilla, el lugar donde todo comenzó para la ruta del Magdalena. Y bien, les cuento que 20 asociaciones de pescadores del municipio de Puerto Colombia fueron convocados por la alcaldía local y Cormagdalena para realizar mesas de trabajo y buscar mejorar su capacidad productiva y, por supuesto, estrategias que les permitan promover la artesanía en su pesca. Estos son los detalles de esta iniciativa. Veamos. El objetivo principal es elaborar un plan de trabajo que fortalezca la capacidad productiva de los pescadores de Puerto Colombia. Ellos conocen muy bien los secretos del oficio y piden ayuda. Por la problemática que nos acarrea hoy en día, que es el tema de la sedimentación y la basura que arroja el río Magdalena constantemente al mar, ya que los caladeros están totalmente sellados y nos hemos visto obligados a hacer faena de pesca mucho más afuera. La Corporación Autónoma Regional de Río Grande de la Magdalena inició las reuniones con las 20 asociaciones de pescadores del municipio buscando mejorar la situación de los pescadores y esperan plantear estrategias y mecanismos que promuevan la pesca artesanal. El propósito de Cormagdalena y de la alcaldía es seguir articulando a los pescadores y generar un marco de responsabilidad social con ellos. Y aunque Puerto Colombia está en el departamento del Atlántico, hace parte de la jurisdicción de Cormagdalena desde marzo, debido a la modificación del artículo 3 de la ley 161 hecha por el Congreso de la República. Cerca de 400 pescadores y sus familias se verán beneficiadas con estas reuniones que avanzan las autoridades locales. La próxima reunión será entre lunes y martes y ya están convocados todos los pescadores, según nos informaron previamente. Esta es la información hasta el momento en Barranquilla. Desde este punto de ciudad me despido con la imagen de la Mita, una embarcación que permanece en el río Magdalena y realiza recorridos durante el fin de semana para toda la familia, con un aforo de 50 personas permanentemente que pueden disfrutar de las maravillas de nuestro gran río de la Magdalena. Siga usted con más información, John, que está en un lugar maravilloso y con muchas historias de nuestro río. Y por supuesto estaremos conectados 24/7 aquí en RTVC Noticias. María José, muchas gracias. Y por supuesto que celebramos esta buena noticia con todos los pescadores allí del Atlántico. Y de esta manera nosotros estamos llegando al final de este día 16 de la ruta del Magdalena. Mañana enfrentaremos el último tramo de este recorrido, los últimos 37 kilómetros que nos llevarán a la última parada, el municipio de San Agustín, origen del río Magdalena. Esta es toda la información por el momento, compañeros. Continúen ustedes en estudio con más de RTVC Noticias. Continuamos con más información porque desde el 29 de noviembre el trámite de renovación y solicitud de pasaportes podrá hacerse en línea. El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará su sitio web para dicho proceso y el pago del documento también se hará de manera virtual. El Gobierno Nacional lanzó un plan piloto para la realización del trámite de pasaporte. Van a poder tener atención en la sede
de la calle 53. Con esto esperamos nosotros obviamente que se va a poder manejar muchísimo más rápidamente. Esta iniciativa tiene como fin mejorar el servicio a la ciudadanía evitando filas. El Ministerio, para dar una atención mucho más transparente, más ágil, estableció el sistema de las citas en línea. Le hemos pedido muchísimo a los colombianos, por favor, cuando se pide una cita hay que cumplir la cita, porque de lo contrario le están quitando a otra persona la oportunidad de utilizar ese tiempo de la cita. El solicitante debe haber tenido una autentificación biométrica en el proceso de expedición del pasaporte anterior vigente. Las personas que van a renovar sus pasaportes expedidos después del año 2017, simplemente se hace una verificación biométrica y se puede entonces desde la casa, desde la oficina, hacer el trámite 100% digital. Para recoger el pasaporte en físico habrá agendamiento con los últimos números de la cédula del titular. La vicepresidente reveló detalles de la agenda en Bogotá del secretario de la ONU, Antonio Guterres. Estará en Colombia del 22 al 24 de noviembre. El alto funcionario hará parte de los actos de conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo con las FARC. La vicepresidente ha dicho que la visita es importante porque refrenda y valida la paz con legalidad del actual gobierno. La canciller también reveló que por ahora no se reunirá con el embajador de Irán en Colombia, tras el impasse por las declaraciones del ministro Diego Molano. Hay una buena noticia económica. En el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto colombiano creció y se ubicó en 13,2%. El presidente Duque calificó la cifra de recuperación real después de la afectación generada por la pandemia. Durante la entrega del informe de competitividad 2021-2022, el presidente Iván Duque destacó el crecimiento de la economía en el país. Tercer trimestre de este año, la economía creció el 13,2% y el crecimiento acumulado en los primeros 9 meses de este año es del 10,2%. Lo que quiere decir que esto no es un rebote, es una recuperación real y vigorosa. Además, el mandatario aseguró que este crecimiento es el más grande en lo corrido del siglo. Aquí decrecimos el 6,8% y estamos creciendo al mes de septiembre, los primeros 9 meses de este año, por encima del 10%. Es decir, se asegura que este será el año de mayor crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Sobre el mercado laboral, el presidente aseguró que Colombia se acerca cada vez más a las cifras prepandémicas de febrero de 2020. Más de 319.000 personas se beneficiarán con la entrega de 20 obras del Programa de Desarrollo Rural en los municipios PEDET. Daniel Cañas acompaña proyectos productivos en el Bagre y nos envía el siguiente informe. Con una inversión de 357.000 millones de pesos, el Gobierno Nacional entregará mañana 20 obras a los municipios PEDET de las 16 subregiones que lo representan. Todo esto en el marco de sus 5 años de la implementación de los programas con enfoque territorial en nuestro país. Nosotros conoceremos con detalle mañana desde el Bagre, Antioquia, la entrega de una de estas obras a través de eventos culturales donde la comunidad celebrará el desarrollo de estos municipios. Desde el Bagre, Antioquia, Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y atención a esta buena noticia. Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander ganaron un concurso de la NASA con un proyecto que busca producir alimentos para astronautas. La iniciativa permitirá reducir costos en viajes fuera del planeta. Orgullo es el sentimiento que invade a estos 3 jóvenes estudiantes de la UIS y a su profesor en hacer parte de los ganadores internacionales de este concurso hecho por la NASA. En el cual tenía un reto muy específico, muy claro, y era diseñar sistemas de producción de alimentos para los astronautas que irán a viajar en el espacio en misiones de larga duración. Cada uno debía aportar a este proyecto en base a los conocimientos aprendidos en cada una de sus carreras. Pues yo soy estudiante de Ingeniería Química, mi enfoque fue más químico, la optimización del proceso, la seguridad e inocuidad de los alimentos. Estuve intentando pues construir y diseñar pues los sistemas electrónicos y pues de mantenimiento que tiene todo el sistema que construimos. Yo desde mi parte mecánica y también tengo alguna experiencia con la parte biológica.
Entonces, gracias a eso pudimos hacer un diseño como óptimo, ¿sí? Este proyecto no solo es para implementar en el espacio exterior, sino que también se pudiese ubicar en tierra, en lugares remotos, para brindarle soluciones a las comunidades. Este proyecto ganó por su diseño, ahora entra en una segunda fase. Están esperando encontrar recursos para poder ejecutarlo. Desde Bucaramanga, Pablo Fuerman para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y culminó el Web Congress 2021. RTVC tuvo una participación activa en este evento para reflexionar en torno a las nuevas tecnologías y narrativas. Para Santiago Uribe, asesor creativo de RTVC, la revolución digital está dando pasos agigantados, lo que ha significado un reto para que los medios de comunicación incorporen nuevos espacios de innovación y nuevas tecnologías. La jornada cierre del Congreso se hizo con la charla del podcast Crónicas de Noche Roja, que recientemente ganó el premio de periodismo Simón Bolívar. Nosotros no podemos quedarnos en que solamente lo público son los medios tradicionales, sino que tenemos que apostar más hacia otros. El tema del podcast o lo que es el medio del podcast es muy importante porque es parte de ese tipo de consumo y va a esas personas que han cambiado sus hábitos de consumo. Esta fue la versión número 9 del Congreso Digital. Colombia está en un momento muy interesante en todo lo que es relacionado con tecnología, digitalización, emprendimiento. El Congreso se hará en Bogotá el próximo año, en el que siga existiendo una conversación de tendencias digitales, nuevas habilidades y emprendimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Empecemos hablando de la selección Colombia, porque después del empate ante Paraguay, a pesar de los resultados, ¿cómo les parece que Colombia por ahora aparece como clasificada en la tabla de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar? Está cuarta con 17 puntos. Pero ¿qué es lo que falta? Hay que sacar la calculadora porque los resultados pues no han sido los mejores para Colombia, pero los rivales nos han ayudado un poquito. ¿Qué falta? A sacar la calculadora, como les decía, el técnico Reinaldo Rueda y también nosotros, con el equipo de RTVC Noticias y nuestra compañera Paula Fresneda. 5 partidos de eliminatoria sin convertir gol. Una segunda era que se ha caracterizado por la empatitis. 17 partidos jugados con 13 variantes en ataque y el resultado sigue costando anotar. Las estadísticas son preocupantes a 4 partidos, 12 puntos de Qatar 2022 y el 43.12% de efectividad. Creo que intenté buscar tanto el equilibrio como la oxigenación, el orden, mantener el orden. Los cambios tampoco han favorecido al entrenador. Ante Paraguay sacó a James teniendo el mejor rendimiento de la tricolor. Y las críticas de los referentes pues no se hicieron esperar. ¿Qué quiere que le explique? Jugamos a las 3, jugamos a las 6, pero no metemos gol. Las cuentas ahora son claras, sumar 6 puntos de 6 posibles en Barranquilla ante Perú y Bolivia, y buscar al menos 3 en Argentina o Venezuela, esperando que Perú, Chile y Uruguay sumen lo menos posible. Como dirían en una película, comienzan los Juegos del Hambre para la tricolor, que pese a los resultados, es cuarta de la eliminatoria. Y ahora cambiamos de disciplina deportiva porque vamos con la piloto colombiana Tatiana Calderón, que acaba de terminar su temporada en la Superfórmula japonesa 2021. Y a pesar de que la piloto se perdió 3 carreras en el segundo periodo del año, pues pudo competir en carreras muy importantes. Por eso este es el balance que ella misma realiza aquí en RTVC Noticias. Tatiana Calderón tuvo un inicio de temporada bastante complicado, pues se debió ausentar de las pistas cerca de 6 meses en los que se perdió la tercera, cuarta y quinta fecha de la Superfórmula japonesa, producto de las normativas de bioseguridad en ese país por la pandemia. Mientras se cumplía el tiempo para volver a competir en Japón, la piloto no perdió el ritmo e hizo parte del Mundial de Resistencia en el que corrió las 8 horas de Bahrein. Somos 3 mujeres a bordo de ese prototipo, el MP2. Corremos incluso en la misma categoría que Juan Pablo Montoya. En la pasada edición de las 24 horas de Le Mans, Tatiana hizo parte de la primera tripulación completamente femenina en la clase de prototipos desde 1991, por lo que señaló la importancia de seguir incentivando la incursión de las mujeres en las carreras de talla mundial. Empezar a cambiar una tendencia de un deporte donde predominan los hombres y mostrar que es una opción para ellas para poder seguir cambiando la historia. Y a sus 28 años de edad, Tatiana ya siente que cumplió muchos de sus objetivos como piloto profesional.
profesional. Estoy bastante satisfecha cuando tengo un poco de tiempo para asimilar todo lo que me ha pasado en estos años. Eso sí, no abandona su mayor sueño, llegar a la categoría reina del automovilismo. Yo sueño con estar en la Fórmula 1 y ese sigue siendo mi objetivo y mi motivación para levantarme todos los días. En el próximo año, Tatiana seguirá compitiendo en monoplazas y apuntará a conseguir un título en una competición de resistencia. Esta canción se llama La Bruja y es una canción tradicional mexicana que de pronto ustedes recuerden porque aparece en la película de Frida Kahlo, en la que Frida Kahlo es Salma Hayek y ella la canta en un bar, es la escena que ustedes están viendo ahí. Pues hoy la traigo a colación porque resulta que una casa de subastas en Nueva York vendió un cuadro de Frida Kahlo que se llama Diego y yo, en el que ella se pinta en un autorretrato y en la frente tiene la imagen de Diego Rivera, el que fue su esposo, es ese cuadro que ustedes están viendo ahí. La casa lo vendió en 34.9 millones de dólares. Eso la convierte en la artista latinoamericana mejor avaluada y mejor posicionada en el mercado. Resulta que quien venía antes de ella, irónicamente, era Diego Rivera, con un mural que es este que ustedes están viendo y que se llama Los Rivales, y lo habían vendido en 10 millones de dólares. Pues bueno, el rollo con Frida es bien interesante. Nació en 1907 en Coyoacán, nació con poliomielitis, o sea que ya desde el principio tenía un problema de movilidad en las piernas, y para acabar de completar, ella pues ya comenzaba a interesarse por la pintura, ya acababa de interesarse como por los murales que pintaba Diego Rivera, y tuvo un accidente en un tranvía. Iba en un bus y un tranvía se atravesó haciendo que una de las barras del bus se le clavara en la cintura, lo que le trajo una cantidad de problemas a largo plazo en la columna, en los pies, en las piernas, la imposibilidad de tener hijos, en fin. Se casó con Diego Rivera y eso yo creo que fue definitivo en su carrera por dos razones. La primera, porque la obligó a decir en algún momento, me separo de este señor, porque era un tipo infiel, era un tipo borracho, era un tipo que ejercía cierta violencia psicológica, a pesar de que era una revolución en el arte mexicano. Y luego, en 1940 le dijo, oiga, volvamos pero bajo mis reglas. Y las reglas de Frida eran dos. Una, yo vivo de mi arte, o sea, usted no me mantiene, estamos hablando de que en 1940 una mujer dice, yo vivo de lo que hago. Y la segunda es, usted y yo ya no somos pareja, o sea, yo puedo ser pareja de quien quiera. Usted y yo volvemos, nos casamos, pero yo puedo ser pareja de quien quiera. Además, tiene otra cosa relevante en la historia del arte y es que Frida mezcla dos cosas. Una es el arte tradicional mexicano y otra es el arte hispanoamericano. Se inventó su propio estilo. Y el plus más grande que tiene, que es por lo que se ha convertido en un ícono feminista, es porque además de ser una empoderada de los derechos de la mujer, y por supuesto de que las mujeres trabajaran por ellas mismas y no tuvieran que vivir subyugadas al machismo mexicano, fue de las primeras que sentó voces de protesta contra el maltrato familiar. Por ejemplo, ese cuadro que ustedes están viendo ahí se llama Unos cuantos piquetitos, y lo hizo después de que un hombre en México fue acusado de apuñalar a su esposa porque tuvo un ataque de celos, y cuando lo llamaron a declarar, él dijo, no, pues es que solamente fueron unos piquetitos. Regresamos a Cartagena con más información sobre el Congreso Internacional de TIC Andicom 2021. Fueron varios los temas que se abordaron en la sesión inaugural relacionados, por supuesto, con la tecnología, pero que sea Luisa Barberi, nuestra enviada especial, que nos cuente qué otras novedades dejó la primera jornada de esta iniciativa. Cuéntenos, Luisa.
Mateo y televidentes, así es. En Andicom 2021 se dieron cita líderes en materia de tecnología, tanto nacionales como internacionales. En este primer día se abordaron diferentes temas como el mercado, innovación, cómo todas las aplicaciones, la tecnología ha ayudado y ha empoderado a los emprendedores en una época tan difícil como lo fue la pandemia. También se abordó cómo hacer negocios, cómo retomar todo esto después de pandemia por COVID-19. Otro de los temas fundamentales fue la educación, cómo estamos aquí en materia de educación, de tecnología, de innovación, de llevar Internet a todos los lugares y el territorio nacional para garantizar que niños y jóvenes puedan disfrutar también de estos beneficios que trae consigo la tecnología. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, participó en la jornada inaugural del encuentro de tecnología y entregó cifras. Solo 14 departamentos en Colombia tienen Internet, lo que abrió una brecha en el acceso a la educación en tiempos de pandemia. Lo que efectivamente causó el deterioro tan importante en los procesos de aprendizaje de buena parte de niños y jóvenes entre 6 y 16 años, que tuvieron que depender de la forma como accedían a Internet en sus hogares para poder continuar con el proceso educativo. En el país, el uso de tecnologías en telecomunicaciones se da principalmente para redes sociales, mensajería instantánea y reproducción de videos. El tema de la ciberseguridad es fundamental en nuevos desarrollos. Unir la sostenibilidad como propósito, pero hacer de su principal aliado la tecnología. Durante su intervención, el presidente de la República, Iván Duque, planteó la transición energética y la economía circular como pilares importantes para lograr superar la crisis climática usando la tecnología como aliada. Bueno, como lo escuchábamos, aunque es muy poca la cobertura que se tiene a nivel nacional de Internet, la televisión, en este caso la televisión pública, llega a esos lugares más apartados donde quizás no lo hace un teléfono móvil, donde no lo hace un computador, y es allí donde llegan programas como Profe en tu casa, que también favorece no solamente a los estudiantes, sino a los maestros, facilitándoles así el aprendizaje y la transformación de los contenidos en medio de este momento que vivimos en el país por la pandemia de COVID-19. La ministra de Educación precisamente hizo un reconocimiento a estos avances importantes. Así que gracias a RTVC y a Mintic, que hacen posible que Tu Profe en Casa sea uno de los programas más queridos por las familias, por los maestros, protagonizado por los 326.000 maestros de Colombia, que debe seguir, que va a continuar y que, como hemos visto en muchos países, tener canales dedicados para la producción de contenidos educativos es muy importante para apostarle a la calidad del sistema. El presidente Iván Duque estuvo presente en Andicom, pero antes estuvo en un encuentro internacional de justicia penal y militar, donde habló de los importantes avances que se han dado en esta materia, pero también reconoció que han habido fracasos muy significativos en los últimos 30 años. En una democracia y en un Estado de Derecho no existe legitimidad para ninguna forma de violencia. No existe legitimidad ni para asesinar, ni para secuestrar, ni para intimidar, ni para reclutar. Mañana los temas en la agenda de Andicom 2021 están relacionados con tecnología 5G, la cobertura y también las plataformas OTT que se han tomado toda la revolución tecnológica en este momento. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Mañana les estaremos llevando todos los avances de este Congreso Internacional TIC. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. El gremio cafetero reunido de manera virtual por estos días continúa celebrando el precio histórico que alcanzó la carga del producto. Mañana se comercializará en 2.093.000 pesos. El dólar volvió a sobrepasar los 3.900 pesos después de 3 meses. La moneda terminó la jornada en 3.908 pesos con 2 centavos, lo que representó una subida de 9 pesos y 19 centavos. Aumentó el número de colombianos que accedieron al sistema financiero. El 89,4% de las personas lo hicieron en el primer trimestre de 2021. Según la Banca de Oportunidades, esta cifra equivale a 32,7 millones de ciudadanos con al menos un producto de ahorro o crédito.
Según los expertos, Colombia necesita 9 puntos de los 12 que quedan para ir directo al Mundial. Si la colecta es de solo 7 unidades en los últimos 4 partidos, entrarían en juego otros resultados para conocer si el pasaje es hacia Qatar o por el contrario a otro lugar al repechaje. Hechos judiciales del día y una decisión contra un ex senador recordado por la frase "Usted no sabe quién soy yo" hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. El gobierno radicó el proyecto de ley de seguridad ciudadana ante el Congreso de la República. Se busca endurecer las sanciones y penas para delitos como el hurto, la reincidencia y la violencia contra miembros de la fuerza pública. Cayó en el puerto de Buenaventura una tonelada de cocaína que pertenecería al papá de una reconocida actriz colombiana. Según la Policía Antinarcóticos, es el segundo envío de esa estructura delincuencial que transporta droga a Europa, de acuerdo con las autoridades. La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al ex senador Eduardo Merlano, a quien le abrió investigación por el llamado caso "Usted no sabe quién soy yo". Según el reporte oficial, el entonces congresista presionó en 2012 a los policías para que no le hicieran una prueba de alcoholemia en un puesto de control. 2 de los delincuentes más buscados en Pereira fueron capturados en Bogotá. Se identificaron como alias Cuellar y alias Chorro, quienes tienen orden de captura por homicidio agravado. En Antioquia se presentó el volcamiento de un carro tanque en zona rural del municipio de Santa Bárbara. El conductor del vehículo que transportaba pegamento sufrió múltiples lesiones. Y en el sistema de medios públicos seguimos celebrando los 3 premios de periodismo Simón Bolívar por sus trabajos en televisión, radio y RTVC Play. Felicitaciones a los ganadores. Una vez más, el sistema de medios públicos de Colombia recibió reconocimientos por su compromiso social con los colombianos en las regiones. 3 premios Simón Bolívar dan cuenta de esa labor periodística que tienen como fin llegarle a la comunidad que se encuentra en lo más recóndito de Colombia. El programa radial Artesanos de la Música se destaca por visibilizar aquellas manos que crean instrumentos musicales. El reconocimiento no solamente es para estas 13 personas que hicieron este trabajo, un recorrido y una investigación durante 6 meses, sino también sobre todo para los artesanos. Margarita Vidal y Kyoko Schwartz. Señal Colombia fue premiado por la serie Literatuber en la categoría Entrevista. Este proyecto consiste en una aproximación a la literatura a través de problemáticas nacionales. Santiago Gamboa. También RTVC Play fue protagonista con el podcast Crónica de la Noche Roja, quienes a través de un trabajo de investigación relataron los detalles del crimen del dueño de Surtifruber en 2016. El podcast por el cual he recibido este premio es un podcast que hice yo que se llama Crónicas de la Noche Roja, con todo el equipo de producción de RTVC, pero que está escrito y dirigido y leído por mí. 3 trabajos que destacan el buen producto de RTVC y que develan la responsabilidad de quienes lo llevan a feliz término. Ya son las 7 de la noche, 46 minutos, momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming de noticias, rtvcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver, noticias del mundo. Miren ustedes estas imágenes, esta situación por inundaciones en Canadá. Al regreso, todos los detalles y mucha más información. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Existe un delito al que todos estamos expuestos y que cambia de método de manera asombrosa para someter a sus víctimas: la extorsión. Las redes sociales se convirtieron en unos lugares de encuentro. Todos disminuimos la precaución en compartir información personal e información privada. Conozca las nuevas modalidades de la extorsión en Colombia. Es un secuestro psicológico, vulneran la voluntad de la persona, hacen creer que verdaderamente está siendo vigilada y controlada y mientras tanto aprovechan para llamar a los familiares o a las empresas para exigir dinero a cambio de su liberación. Nuevas formas de extorsión. Especial emisión central de RTVC Noticias. Jueves 18 de noviembre a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. ¿Tienes un jardín infantil, sala cuna, centro de estimulación u otro servicio de atención a niñas y niños menores de 5 años y quieres fortalecerlo? Inscríbete en el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial RUPEI. Para esto, ingresa en la página web del Ministerio de Educación y en el buscador escribe RUPEI y sigue las orientaciones. En caso de dudas, escríbenos al correo subdirección cobertura primereinfancia@mineducacion.gov.co. Invita
el Ministerio de Educación Nacional en convenio con Fundación Plan. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Vamos ahora con información del mundo. Jacob Chansley, el seguidor de Donald Trump y autoproclamado chamán, quien ingresó, recordemos, armado con una lanza, el torso desnudo y una piel de animal con cuernos al Capitolio de Estados Unidos, fue sentenciado hoy a 41 meses de prisión. Chansley, originario de Phoenix, en Arizona, se convirtió en el rostro del asalto del pasado 6 de enero contra la sede del Legislativo. 664 personas han sido acusadas en diversos grados por participar en la insurrección del Capitolio. La crisis de migrantes de Centroamérica, en la que una nueva caravana avanza hacia Estados Unidos, provocó la reunión entre Joe Biden, de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, de México, y Justin Trudeau, de Canadá. Los mandatarios van a analizar la situación en la que miles de personas piden refugio para proteger a su familia de la violencia y también la pobreza allí en Centroamérica. El presidente chileno Sebastián Piñera se refirió a la decisión del Senado que rechazó el juicio político en su contra. La decisión impacta de manera directa las elecciones en el país austral, que se cumplirán en 4 días. Tras un intenso debate en el Senado, la oposición en Chile no logró obtener los 29 votos necesarios para sacar adelante el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por la presunta venta irregular del proyecto minero Dominga durante su primer mandato presidencial y que fue revelada por los denominados papeles de Pandora. Ver al presidente de Chile como el rostro de la corrupción, por Dios que nos causa daño al país, moralmente y en términos consecuencias también políticos y económicos. Desde el Ejecutivo indicaron sentirse satisfechos por la decisión de la Cámara Alta de no permitir que prosperara la acusación en contra del jefe de Estado que buscaba su destitución. La defensa del presidente sencillamente demolió todos y cada uno de los argumentos que dieron los acusadores. Demostró que está basada en hechos falsos. Al interior del Parlamento, los sectores oficialistas aseguraron que el juicio político contra el jefe de Estado fue una jugada política con miras a los comicios del próximo 21 de noviembre. Esta acusación constitucional no tiene mérito alguno, es solo una maniobra artificial, política, electoral. Analistas políticos aseguran que las elecciones del domingo, donde se elegirán presidente, parlamento y consejos regionales, se convertirán en las más reñidas de los últimos 20 años en territorio chileno. Desde distintos sectores políticos apuntan a que los comicios del próximo domingo acá en Chile serán un punto de inflexión en la historia republicana del país, pues marcarán el fin de la transición democrática que comenzó en 1990 con la salida del poder del régimen militar de Augusto Pinochet. Informó desde Santiago de Chile, Angie Gutiérrez, para RTVC Noticias, conectados 24/7. De Latinoamérica vamos para Europa, porque el número de contagios por COVID-19 en Alemania sigue en alza. El país europeo registró más de 32.000 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas y 265 muertes relacionadas con el coronavirus, para un incremento de casi 47% respecto a la semana pasada. Las autoridades alertaron de una posible crisis hospitalaria. Un informe de una organización suiza reveló que Lahore, una ciudad de Pakistán, es la más contaminada del mundo, con las temperaturas invernales, la contaminación provocada por las industrias y el humo de las quemas agrícolas se convierten en nubes tóxicas que envuelven a la ciudad. Entre tanto, en Nueva Delhi se decretó hoy el cierre de las escuelas hasta nuevo aviso ante los niveles de contaminación. Miren ustedes estas imágenes. El gobierno canadiense anunció hoy que enviará militares para reforzar la asistencia a las miles de personas que han sido evacuadas a raíz de las inundaciones que están causando estragos en varias localidades del oriente del país norteamericano, en especial en la Columbia Británica. Recordemos, este clima extremo se produce luego de que esa misma provincia de Columbia Británica registrara altas temperaturas, de hecho temperaturas récord durante el verano, y también incendios forestales.
Y en RTVC Noticias hacemos el resumen deportivo del día con lo más importante de nuestros atletas y también de los eventos que ocurren a nivel nacional e internacional. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vencieron a la dupla conformada por Jamie Murray y Bruno Suárez. Con parciales 6-2 y 6-4, los colombianos buscarán su clasificación a la ronda semifinal de la Copa de Maestros ante Rajiv Ram y Joey Salisbury. La Federación Colombiana de Ciclismo anunció que el Tour Colombia 2.1 no se realizará en 2022, acusando la falta de recursos a causa de la pandemia. Desafortunadamente no logramos la consecución total de los recursos en las distintas regiones donde teníamos previsto la realización de nuestro evento. En la Liga Profesional de Baloncesto, Cimarrones de Chocó sigue imparable y venció a Cafeteros de Manizales por 71-57, con Charles Rhodes Jr. siendo el máximo anotador del encuentro con 20 puntos y 8 rebotes. Y terminamos la información deportiva con esta historia. 2 voleibolistas de playa lograron clasificar al Mundial Sub-19 que se va a realizar en Tailandia en el mes de diciembre. Ellas son colombianas, pero están buscando ayuda porque necesitan recursos para poder competir en este torneo tan importante. Isabel Alvira y Mariana Gaviria son dupla en el vóley playa desde hace poco. Lo que en este momento más nos caracteriza es que somos una dupla que se comunica muy fácil. Hablando en el campo de juego, somos más que todo una dupla de ataque. Sin embargo, este talentoso dúo logró su clasificación al Mundial de Tailandia en Bolivia en el mes de agosto, un hecho histórico. Quedamos de segundas en Bolivia, era como el clasificatorio para los países suramericanos, y quedamos de segundas y pudimos clasificar al Mundial. El Mundial es ahorita en diciembre, del 6 al 11, en Tailandia, en la ciudad de Phuket. No obstante, no tienen los recursos para poder ir hasta el otro lado del mundo y necesitan ayuda. Un logro enorme, sobre todo para nuestra carrera deportiva, pues al estar tan jóvenes nosotras, Isa con 19, yo con 15, pues sería un gran punto en nuestra carrera. En RTVC Noticias hablamos con el presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, Néstor Useche, quien manifestó no conocer de la situación, pero ellas sí conversaron con él. Hace como unos 5 días, más o menos 6 días, nos comunicaron que no íbamos a recibir pues apoyo para el viaje, pues que no tenían los recursos ahorita. En este link de Baki, todos quienes quieran aportar su granito de arena pueden. Necesitamos alrededor de 13 millones cada una, exclusivamente para los tiquetes, debido a que ya con el pago de la inscripción ya se nos es dado el hospedaje y la alimentación. Acá empatamos. Ahora solo queda esperar. La inscripción al evento ya está hecha y siguen entrenando, pues quieren demostrar que el voleibol colombiano sigue creciendo en el mundo. Y les cuento que el Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, habló con el escritor colombiano Antonio Ungar, porque tiene una nueva novela que se llama Eva y las fieras. Es una trilogía de varias novelas cortas sobre el amor, sobre la guerra y sobre los negocios ilegales a finales de 1990. Así le fue. Antonio Ungar vivió en los años 98 y 99 en Puerto Inírida. Allí fue testigo de la guerra entre la guerrilla, militares y paramilitares. Según él, se respiraba una tensa calma, pero con el miedo latente de un posible enfrentamiento. La selva es un ambiente, digamos, muy difícil para alguien que viene de la ciudad. En la selva realmente los únicos que saben vivir son los indígenas. Cualquiera que llegue de afuera es el animal menos apto para estar en la selva. Su libro Eva y las fieras está basada en hechos reales. Es una metáfora de un país que está condenado a repetir sus errores. La bala entró justo bajo la clavícula, pero Eva no sintió ningún dolor. Oyó el ruido de la carne desgarrándose, el ruido de su cuerpo cayendo al fondo. Tenemos una idea completamente distorsionada, sobre todo en ciudades grandes como Bogotá, de lo que es la guerra. Y este personaje podemos ser cualquiera de nosotros, es una persona que nunca ha estado en contacto directo con la guerra y de repente la sueltan en ese ambiente tan complicado. Es una historia de amor y muerte en un puerto fluvial de la selva. Ungar le propone al lector ser Eva entre las fieras. Sintió entonces una placidez muy dulce y recordó, antes de perder la conciencia, el viaje liviano de su primera dosis de heroína. Se rió más fuerte cuando oyó su propia risa y se dejó ir. Eva es una mujer de clase media alta
que habría podido tener una profesión, una vida, y que por circunstancias de la vida estaba muy metida en drogas y en trago y en una fiesta desbocada, y era madre soltera de una niñita, y acaba yéndose a la selva como a buscar su destino. El gordo es la pareja de Eva en la selva, un personaje clave en la historia que refleja las contradicciones de un país como Colombia. Maneja negocios ilegales todo el día, está metido en situaciones muy riesgosas. Es un tipo cuajado, muy curtido, que sabe enfrentar la guerra, pero al mismo tiempo es un tipo muy simpático, es un tipo bonachón, es un tipo simpático, es un tipo que es muy delicado con Eva y la cuida mucho y respeta mucho su inteligencia y su independencia. El libro está escrito en una prosa contundente. Ungar siempre ha tenido claro que lo suyo es no maquillar la realidad. El escritor, inevitablemente en una situación tan compleja como la contemporánea colombiana, tiene el deber de denunciar de alguna manera, o de mostrar, por lo menos, mis libros no tienen ideología, nadie dice lo que debe ser, ni nadie cuenta cómo debe resolverse los problemas, pero por lo menos tenemos el deber de mostrar cómo ha sido la guerra en este caso. Eva y las fieras es parte de una trilogía de novelas cortas sobre el amor, la guerra y los negocios ilegales, pero las otras 2 entregas serán sobre los negocios lícitos y la política. Y hasta aquí nuestra emisión central para este miércoles, y como siempre ustedes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares para informarlos en esta noche. Somos RTBC Noticias, conectados 24/7. RTBC Noticias, emisión central.